Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada, donde hablamos de lo humano, lo divino, lo que nos gusta y lo que nos molesta. Hoy tenemos un tema bastante controversial, que es hablar de la JEP. ¿Qué es lo que está pasando al interior de eso? Porque no lo entendemos muy bien. Para eso tenemos un especialista en el tema y estudioso. Es Larry González. Él es especialista en derechos humanos y de una manera sencilla y coloquial nos va a contar qué es lo que pasa y cómo funciona esto y qué es lo que estamos viviendo. Larry, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Larry, cuéntanos, acláranos, ¿qué es esto de la ley estatutaria para la JEP y qué pasó en este momento? Sale Santos, entra Duque, ¿en qué proceso la dejó Santos? ¿En qué proceso está en este momento? ¿Cómo la dejó Santos? ¿Y qué es lo que está pasando? Ok, para dar inicio a esto es importante tener en cuenta qué es lo que tú acabas de decir, qué es una ley estatutaria, qué es una ley orgánica, cuál es la diferencia, pero digamos que hay que hacerlo de una manera más dinámica, porque ese ha sido el gran problema de todo este proceso, que se ha arraigado en temas de palabrerías un poco muy reformadas, pero que realmente no ha sido claro para el pueblo. Para nosotros, o sea, no nos dicen, no nos hablan como es. Exactamente. Básicamente un presidente como jefe de Estado, como jefe de gobierno, constitucionalmente está amparado o tiene una cualidad que él puede emitir una ley, que es la famosa ley estatutaria. Digámoslo de esta manera, el presidente. Digamos que el presidente dentro de su gabinete, su gobierno, él tiene una idea, digámoslo de esta manera. Él tiene esta idea y la desarrolla. Pero pues como estamos en un estado presidencialista, donde hay una división de poderes y demás, pues es el Congreso quien debe estudiarla y decirle, bueno, sí, señor presidente, está usted bien. Entonces esta ley estatutaria se llama así pues porque es directamente desde el Ejecutivo. Exacto, el del Ejecutivo, el famoso presidente, entonces el Ejecutivo. Cuando el Congreso la aprueba, digamos que la aprueba en este caso, ¿quién hace la revisión que sea constitucional? Que lo que se haya dicho en esa ley esté amparado con la Constitución, pues la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, la Corte Constitucional lo estudia, les dice, muy bien, me parece perfecto lo que dijo ese presidente en esa ley estatutaria, digamos que en ese acto que él realizó, el Congreso lo avala, lo estudia, me lo pasan a mí, yo lo acabo de verificar junto con el control de constitucionalidad, el famoso control, eso es una de las funciones de la Corte Constitucional. Entonces yo digo, muy bien, está perfecto, te la devuelvo al Congreso para que el presidente dé su firma y se acabó. Eso es básicamente una ley estatutaria. Ahora, ¿qué pasó con esa ley estatutaria? ¿En qué conflicto y en qué locura estamos en este momento con la ley estatutaria? Exacto. Lo que sucede es que esto hay que tenerlo en cuenta dentro de un marco de política. Esto se salió de todo carácter, desde mi punto personal, ¿no? Se salió de todo carácter del pueblo, de la nación, del Estado, del interés colectivo. Eso se volvió, fue un tema político. Entonces, está Santos, el expresidente Santos, deja este acto, este proyecto, digamos que esta ley estatutaria, para que empiece a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. Aprobada ya por el Congreso y aprobada por la Corte Constitucional. Entonces, o sea, lo único que había era que sancionarla. Exactamente. Entonces, él la deja andando, digamos que él soltó el carrito. Y es el Congreso quien hace el estudio, lo que les estaba explicando. Entonces la Corte Constitucional, por medio de una serie de sentencias, dentro es la más importante, que es la C-80 del 2018, donde ella toma cada uno de estos articulados y dice como, esto es exequible, esto es exequible, esto es exequible, como dándole ese funcionamiento que es lo más importante que en este momento le hace falta a la Jurisdicción Especial para la Paz y a todo este tema del acuerdo, y es que exista una ley que la soporte. O sea, en este momento está en un proyecto, todavía digamos que... Todavía no es ley. ¿Y por qué no es ley si la propuso Santos, la aprobó el Congreso y pasó a la Corte? Entonces, por eso te decía que esto fue un tema político, fue un tema de una rencilla, a pesar de uno ve la declaración que tuvo justamente un domingo, me pareció muy casual esa declaración de Duque, un domingo justamente aprovechando como el tiempo de descanso,
y sale, es un video muy corto donde él dice, no estoy de acuerdo con esto, y se acabó. Fue muy claro, muy conciso, muy concreto. Pero analizando cada uno de esos puntos, tú te das cuenta, y creo que todos los colombianos se pueden dar cuenta, que no son puntos que sean de netamente su criterio y de su gobierno. Son puntos que ha manifestado el fiscal general de la Nación y pues claramente el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, son puntos que se comandan el uno con el otro. Cuando uno se da cuenta y uno pone por sentado que ya existía un proyecto de ley, que está el acto, la ley estatutaria está lista, hasta la misma Corte Constitucional como órgano de cierre que le dice, está perfecto, puedes hacerlo, arranca con esto. Entonces, es un tema más político, desde luego. Hay una serie de cosas que nosotros como colombianos hemos desconocido desde el inicio, que es la JEP, qué fue lo que pasó con el acuerdo. Por ejemplo. Exactamente. Entonces, cuando se objetan este tipo de inconveniencias que dice el presidente, entonces uno dice, pero ¿cómo así que él está objetando qué? Si se supone que ya estaba listo. Constitucionalmente el presidente tiene, digamos que dentro de sus funciones y dentro de sus, digamos que sus habilidades, que podamos decir así, él puede decir como, esto me parece que es inconstitucional o esto me parece que es inconveniente. Él puede objetar, pero nada más tiene, en palabras coloquiales, un solo cartucho. Y este cartucho ya no puede decir que es inconstitucional porque la Corte Constitucional hizo absolutamente todo su tarea. Exacto. Y es una sentencia que no es para nada, es una sentencia muy robusta, muy bien argumentada. Y es entonces el presidente que dice como, ok, entonces como no puedo decir que es inconstitucional, digamos que es inconveniente. Entonces al decir que es inconveniente, ¿qué hace él? ¿El qué hizo en este momento? Que es todo lo que ustedes ven en los medios, que la JEP se pronunció, que salieron videos de unos políticos de un área del gobierno, del Estado, que la gente no está de acuerdo, que sí, que no, que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Él lo que hizo fue como, señores del Congreso, les devuelvo. Ahí les tiro. Ahí les tiro la pelota, pero no de todo. O sea, la defensa de él que me parece realmente es muy estratega. O sea, no dijo, aquí voy a mandar todo para donde debería mandarlo, sino son solamente 6 artículos. Son 6 artículos y no pasa absolutamente nada. 6 articulitos. Exacto. Como él dice, y como él dijo, y me parece muy, de pronto muy irresponsable decir, estamos a 6 artículos de llegar a este acuerdo. El acuerdo se firmó sin necesidad de esos 6 artículos. Es decir, el acuerdo de paz, para la construcción de una paz, se firmó con la voluntad de un pueblo que estaba cansado de la guerra, ¿ya? Entonces, en materia de educación, la justicia restaurativa, a diferencia de la justicia retributiva, te permite a ti decir, ok, me ofendiste, yo te perdono, pero pues pídeme perdón. Esa es la justicia. Esa es la justicia restaurativa. Restaurativa. Exacto, restaurativa, restauro, vamos a restaurar. Más allá de ello, la justicia retributiva, que es la que estamos lamentablemente acostumbrados, es la justicia de, me pegaste, toma yo te pego también. Yo te pego y te pego más el duro. ojo por ojo. Entonces, dentro de ese contexto de justicia restaurativa, el pueblo colombiano y las víctimas, sobre todo, dieron un paso y le dieron una lección al mundo y dijeron, perdonamos. La guerrilla dentro de las falencias que hay, porque hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, esto es un acuerdo que se hizo con una guerrilla que no estaba derrotada. Sí. Es decir, aquí hay que ceder de las dos partes. Sí. Si tú estás peleando con tu pareja y tu pareja tiene razón y tú también y los dos se van a agarrar de por vida. Y nunca se va a acabar eso. Nunca es lo que veníamos haciendo. 50 nunca. Años en un conflicto donde los dos tuvieron que sentar un precedente y decir, vamos a ceder. Que hay sectores que dicen que se cedió más el Estado, que cedió más la guerrilla. Aquí había que ceder. Entonces, dentro de ese contexto de justicia restaurativa, dentro de ese contexto de que hay que educar a la gente en ese aspecto, me parece que es muy, digamos que muy déspota decir que estamos a 6 artículos de llegar a este acuerdo. No, nosotros como colombianos, a pesar de un plebiscito que fracasó y que fue yo creo que a más de uno le dio una depresión post-plebiscito, que fue una vergüenza a nivel internacional. Total. A pesar de todo esto, Colombia quería la paz y se quiere todavía la paz. Entonces,
decir que estamos a 6 articulitos de llegar a la paz es muy irresponsable. Personalmente me parece que es, además que es poco educativo, porque a la gente hay que educarla. Este país, la violencia la entendemos siempre como aquel acto físico de alguna agresión, pero realmente la violencia debe ser entendida como todo acto que vaya contrario a la paz. Y todo acto que vaya contrario a la paz van desde las mismas palabras. Sí. Que son más agresivas a veces que la misma trompada. Exactamente. Porque entonces, se te graban en el corazón y no la saca nadie. Exactamente. Entonces, mira cómo una sola, esas 6 objeciones, tengo estas 6 objeciones, cómo ha generado en este momento hasta declaraciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir, ¿qué pasa que Colombia todavía no tiene una ley estatutaria para este acuerdo de paz? ¿Qué es lo que pasa? La comunidad internacional, ¿qué pasó? Si ya estaba listo. ¿Qué pasa con estos excombatientes? ¿Quieren que vuelvan al monte? Eso es lo que se está buscando. Y además los otros no van a querer firmar. ¿Por qué? Porque dicen, nos hacen conejo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué pasa? En este momento, el Congreso, podemos ver en las noticias, en los medios, qué fue lo que pasó. Cuando él hace sus objeciones, Iván Duque, el Congreso la recibe y es el representante a la Cámara, si no estoy mal, quien le hace la consulta a la Corte Constitucional y le dice, en palabras muy tradicionales, ¿qué hacemos? Porque usted ya había fallado, o sea, sí tenemos competencia para hacer esto, ¿usted cómo vamos a hacer ahí? Básicamente la pregunta es esa. Entonces, diferentes sectores del gobierno y diferentes sectores de la política decían, no, la Corte Constitucional va a decir que no se puede, otros, bueno, que sí se puede, etcétera, etcétera. Y finalmente la Corte Constitucional salió y dijo, bueno, yo ya había fallado sobre esto. Yo ya había analizado eso. Yo ya lo había estudiado. Pero, si usted quiere. Exacto. Pero entonces vamos a hacer algo muy concreto. Resulta que esta ley estatutaria que inició desde el gobierno de Santos entró dentro de lo que escuchamos muchas veces como el famoso fast track. Ese fast track básicamente es como un impulso que se le da legislativamente para que un proyecto de ley salga rápido. Entonces la Corte Constitucional, ¿qué dijo ahorita? El 20, dijo, muy bien, vamos a hacerlo, pero esa revisión no se van a tomar los periodos que ustedes quieran, no, se van a tomar un solo periodo legislativo, es decir, que va corriendo desde julio del año pasado hasta junio de este año. Ustedes tienen hasta junio de este año para analizar eso. Pero otra vez el Congreso. Exacto, el Congreso. Pero además de eso, tiene otra característica. Me lo va a hacer rápido, va a ser, digamos que me lo van a poner de primeras en cada una de sus sesiones. Ustedes me lo tienen que analizar. Y además de eso, como es un procedimiento especial porque viene de un fast track, yo lo voy a volver a analizar. Claro. Lo que ustedes, sea que modifiquen, archiven, deroguen, o si ustedes quieren quitarlo, digámoslo en términos coloquiales, si usted me lo cambia, me lo pone igual, o definitivamente me lo quita, me hace favor y me lo vuelve a pasar a mí. ¿Por qué? Porque con esto la Corte Constitucional lo que dijo es, a pesar de todo, yo todavía tengo el sartén por el mango, constitucionalmente hablando. O sea, me parece importantísimo lo que tú estás diciendo, Larry. Pero una cosa, entonces, ¿cuáles son los 2 escenarios que pueden pasar cuando el Congreso pase sus cosas? Bueno, primero en el Congreso, porque el Congreso, como es pleno, Cámara y Senado, pueden llegar y decir, no, se queda como está. Eso puede pasar. O no, si por mayoría dicen, hay que cambiar y hacer estos ajustes. ¿Qué pasa en las 2 instancias? Si dice que sí, se queda como está, o que hay que hacerle los ajustes, pasa de todas maneras a la Corte Constitucional. Claro. Ellas en pleno deben decidir si se pasa o no se pasa. Hay un sector que dice como, no, mira, yo las 6 no te las cambio, te cambio una. Hay un sector que dice, no, yo no le cambio nada. Hay otro sector que está diciendo, cambiemos todo. O sea, si están de acuerdo, o sea, si el Congreso, digamos que el Pleno diga, esas 6 inconveniencias que encontró el presidente nos parecen que son nefastas y no tiene razón. Entonces, señora Corte Constitucional, no cambiamos nada, no hicimos nada, revíselo de todas formas. La Corte Constitucional, señor presidente, ya se le hizo el control constitucional, tenga Congreso, páselo al presidente y que por favor firme. Y le toca firmar. Y le toca firmarlo. Le guste o no le guste. Ahora, si hacen cambios. Si hacen cambios, es la Corte Constitucional quien va a verificar si esos cambios son constitucionalmente viables o no lo son.
Y si no son viables, Ahí viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿qué pasa? Exactamente, la Corte Constitucional no puede actuar... Como el Congreso. Ella tiene una acción pasiva, y entendamos pasivo como la persona que no puede hacer nada. O sea, me parece que está mal, pero pues, es inconstitucional exactamente. y no te lo puedo aprobar. No te lo puedo aprobar. Tienes que ajustarlo. Entonces vuelve otra vez al Congreso. Y empieza el tema. ¿Qué es lo que están buscando o no? ¿O es que estoy especulando yo al respecto? Podríamos especular o podríamos basarnos en la realidad. Y la realidad es que hay muchos factores. O sea, este gobierno tiene la oportunidad en este momento de demostrar que es un gobierno diferente. Y demostrar que es un gobierno diferente es, hagamos de cuenta que no ha pasado nada, Congreso, páseme eso, qué pena las inconveniencias, páselas rápido, Corte Constitucional, apruebe que estábamos bien, señor presidente, firme y ya firme esa ley de estatuto, porque es que la comunidad internacional es la que está encima de nosotros. Y no solamente eso, sino que es una guerra, unos excombatientes que están... ¿Qué hubo? Larry, ¿cuál es la encrucijada? La encrucijada aquí es ver con claridad y educativamente hablando qué queremos con la paz, hacia dónde vamos. La encrucijada está en no dejarnos llevar por emociones políticas, por sectores de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo. Aquí ya no. La paz es algo general, es un derecho. La encrucijada está en que nosotros como colombianos, independiente del sector académico, político, laboral, lo que ustedes quieran, nosotros como colombianos debemos sentar un precedente y decir que realmente la paz es nuestro derecho y que votamos por ello, y además de eso, que la queremos y la estamos construyendo. Esa es la encrucijada, no dejarnos rebatir por estas realidades que nos están queriendo como sacar del camino que ya estamos tomando, y ya lo tomamos. La encrucijada ahí básicamente es no dejarnos sacar de ahí. Tengan en cuenta eso. La paz es no dejarnos salir de ese proceso que llevamos buscando durante tanto tiempo. Larry, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que seguirás invitado en este espacio porque hablas muy objetivamente y nos hablas con términos sencillos que podamos entender, que eso es fundamental. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y ojalá tengan la suficiente sabiduría los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para ver qué es lo que más nos interesa a los colombianos, que es la paz, que se desarmen sus corazones y se llenen de sabiduría. Y a ustedes, acuérdense que este es el espacio de ustedes, qué quieren contar, qué quieren decir, y aquí los estamos esperando. Síganos en redes, por favor.